Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, basados en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Y para comenzar, Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu amor, tu misericordia renovada, Señor. Queremos entregarte, Señor, estos momentos, Señor, en los cuales nos vamos a juntar para, Señor, ver tu palabra, para estudiar tu bendita palabra, escudriñar las escrituras. Queremos pedirte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo en este momento. Pon tu mano, Señor, por esta situación a nivel mundial, por esta pandemia que estamos viviendo también, Señor, por la situación en el Medio Oriente. Que tengas misericordia, Padre, de esta humanidad. Señor, nos presentamos delante de ti en este momento para clamarte a ti, Señor, y rogarte que nos guíes a toda la verdad tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, no sé si recuerdan que habíamos hecho el cuestionario de preguntas. Las respuestas se las voy a pasar después por WhatsApp directamente para que las tengan. No las vamos a ver para no tomar tiempo en el estudio de hoy. Hoy la idea es poder culminar con el estudio de este libro de Hechos, con la gracia del Señor. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Lo que habíamos visto era que en el capítulo 25 Pablo había apelado a César. Él, como ciudadano romano, tenía este privilegio de poder apelar a César, atento de que los judíos en esta situación, ellos querían deshacerse de Pablo, querían matarlo, pero él acude a las autoridades para apelar a César, invocando que él es ciudadano romano, y se le da esta oportunidad. Por supuesto que el gobernador Festo y Agripa, ellos primero Félix y luego, Festo y Agripa justamente, ellos se reúnen para tratar este caso de Pablo y escuchan el testimonio que da Pablo ante ellos. Pablo trata de convencerlo a ellos acerca de que crean al Evangelio. Y lo último que vimos fue en el capítulo 26, del 1 al 23, vimos nosotros el testimonio que Pablo da delante de estas autoridades. Lo que vamos a continuar viendo hoy es el capítulo 26, y ustedes pueden seguir. No vamos a leer los textos bíblicos como están, sino vamos a hacer unos comentarios sobre ese texto. Vamos a tomar primeramente, le invito a que ustedes sigan con la vista en Hechos capítulo 26, versículos 24 al 26. Les repito, Hechos 26, 24 al 26. Vayan siguiendo con la vista eso. Lo que vamos a ver ahora va a ser lo siguiente. Vamos a ver las respuestas que le dan Festo y Agripa, y también lo que concluye acerca del caso de Pablo a Agripa en esta circunstancia. Eso está de Hechos 26, 24 al 32, pero ahora vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ver primero los versículos 24 al 26. Vamos a ver la respuesta irónica
que le da Festo a Pablo. La realidad de la nueva vida que Pablo experimentaba en Cristo hizo que él en ese momento que estaba dando testimonio, él se emocionara de tal manera en su presentación del Evangelio que Festo exclamó que Pablo estaba fuera de sí, o sea que Pablo estaba loco. Eso es lo que quiso decir. Y probablemente y aparentemente Festo no conocía en profundidad las escrituras judías y su interpretación, pero puede haber estado al tanto del concepto de la resurrección que enseñaban otras religiones de misterio de los griegos y de los romanos. Sin embargo, en las religiones de misterio también la resurrección era un símbolo de una renovación de la vida después del invierno. Eso era lo que consideraban, digamos, los griegos y los romanos. Pablo habló de una persona a quien Dios le mandó que estableciera un reino eterno, o sea, la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Compuesto de gente que resucitaría para vida eterna. El concepto de un rey ungido de Dios que obtendría la victoria a través del sufrimiento y la humillación era tan extraño para los romanos como lo era también para los judíos. Muy bien, continuamos. Esta es la respuesta que digamos, Festo le da a Pablo cuando él quiere, digamos, instarlos a que crean al Evangelio. Vamos a ver ahora la respuesta que le da Agripa a Pablo. Porque esto está, fíjese usted ahí, capítulo 26 de Hechos, versículo 27 al 29. Capítulo 26 de Hechos, 27 al 29. Fíjense ahí ustedes la respuesta que le da Agripa, pero cuando Pablo miró a Agripa, su entusiasmo por Cristo se llenó nuevamente al punto de presionarle para que Agripa tomara una decisión. Fíjese ahí en el versículo 27. Pablo sabía que los judíos aceptaban el Antiguo Testamento como la palabra autoritativa de Dios, por lo tanto, estaba convencido de que Agripa creía lo que estaba diciendo Pablo, ya que sus palabras estaban basadas en los profetas. La respuesta de Agripa, Pablo, ha sido el texto de muchos sermones. Muchos han dado sermones con esta respuesta que le dio Agripa, pero el significado de la frase es diferente a lo que aparece en la versión Reina Valera. Porque lo que quiso decir en realidad Agripa es lo siguiente: Pablo, ¿estás tratando de hacerme cristiano con tan poca persuasión? Eso es lo que le quiso decir a Agripa allí a Pablo. Y aunque Agripa estaba interesado en los argumentos de Pablo y su interpretación del Antiguo Testamento, él seguramente se sintió molesto de que Pablo se dirigiera a él para apoyar su posición delante de una autoridad mayor que él. Eso aparentemente le molestó y por eso, digamos, Agripa da esta respuesta que estamos nosotros viendo. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora la conclusión a la que llegó Agripa luego de escuchar a Pablo y con respecto a su caso. ¿A qué llegó Agripa? Lisias, que había sido el tribuno, que había traído, ¿no es cierto?, delante de Festo para que Pablo apelara, porque pidió la apelación a César, sabía que Pablo no había cometido ningún crimen digno de encarcelamiento o
o muerte, tampoco Festo, el gobernador actual que sucedió a Félix, tampoco lo encontró culpable. Y Agripa se apartó junto con el gobernador y Berenice para una breve conferencia para estar ahí tratando este tema y estuvo de acuerdo con Lisias y con Festo Agripa en que Pablo no había hecho nada digno para ser encarcelado o de muerte. Y Agripa sacó la conclusión de que Pablo podía haber quedado libre si él no hubiera apelado a César. Como apeló a César, él no podía quedar libre. Y fíjense ustedes cómo son los propósitos de Dios, porque este tema de Pablo haber apelado a César es porque en los propósitos de Dios estaba de que Pablo llegara hasta Roma, hasta César, para poder predicar el Evangelio. Algunos pueden llegar a la conclusión de que Pablo actuó demasiado aceleradamente, digamos, al apelar a César. Sin embargo, si no hubiera tomado esta decisión, lo hubieran traído de nuevo a Jerusalén y allá probablemente lo hubieran matado los judíos, como nosotros estuvimos viendo. La experiencia de Pablo también nos revela a nosotros el cuidado providencial que Dios tuvo sobre él, la promesa que había recibido del Señor de que él iba a ir a Roma. Ni aun su encarcelamiento pudo anular el plan de Dios, sino que sirvió para que Pablo hiciera su voluntad. Muy bien, entramos ahora al capítulo 27 y 28. Vamos a ver los últimos dos capítulos en esta noche. Y lo que les quiero mostrar es el viaje, porque estos dos capítulos tratan del viaje de Pablo a Roma y su llegada a Roma. Les quiero mostrar ahora un mapa. Vamos a ver nosotros rápidamente. Fíjense, Pablo sale de Cesarea, va por la costa de Palestina hacia Sidón. De Sidón, digamos, toma el rumbo pasando cerca de Chipre y del continente de Asia Menor y para en un lugar que se llama Mira. Fíjense, ahí está en Asia Menor. De Mira pasa entre unas islas que están al sur de ahí de Asia Menor y llega a la isla de Creta, a un lugar que se llama Buenos Puertos. Lo que vamos a ver es que este es un momento en el cual no era, ya lo vamos a repetir y lo vamos a ver, de que no era un momento para poder navegar, porque era pleno invierno, y en invierno los vientos en el mar a las embarcaciones no las dejaba, digamos, ir, digamos, transitar libremente a causa de la fuerza que traían los vientos en el mar. En este caso, lo más, digamos, aconsejable era esperar que pasara el invierno, ¿no es cierto?, para que se produjera el viaje. Pero bueno, nosotros en este recorrido, esta ruta que estamos viendo, llega a Buenos Palos, pasa por la isla de Creta, por estos dos lugares, la Asia Fenice, y en vez de ir derecho a Roma el viaje, fíjense, hace como una panza el viaje, porque aparentemente los vientos desvían la embarcación y tienen que dar toda esa vuelta y volver y llegar hacia Roma. Llegan a un puerto, primeramente, bueno, llegan a Siracusa, Reggio, Puteoli se llama el puerto de Roma, las tres
tablinas y llegan a Roma. Bien, pero vamos a ver un poquito en detalle esto que estamos viendo nosotros, cómo lo relata el libro de Hechos. Vamos a ver primeramente la parte del viaje desde Cesarea hasta este lugar que vimos nosotros recién. Le muestro de nuevo el planito para que... Fíjense, desde Cesarea hasta Buenos Puertos. Está ahí en la isla de Creta. Fíjense, este primer tramo, vamos a ver nosotros qué ocurre. Esto nosotros leer en el libro de Hechos, en el capítulo 27 del 1 al 8, pueden seguirlo ustedes con la vista, capítulo 27 del 1 al 8, vamos a ver esta primera parte del viaje de Pablo a Roma desde Cesarea a Buenos Puertos. Ustedes saben que no era muy halagador pensar en realizar un viaje al comienzo del invierno, cuando el mar podía volverse traicionero y tormentoso. Durante los meses de invierno, el mar estaba prácticamente, como dije recién, cerrado para la navegación. A través de todo el viaje, el autor se centra, o sea, Lucas se centra en Pablo y su fe inquebrantable en Dios. Aún en las horas más difíciles, durante los 6 o más meses que duró este viaje hasta Roma, el apóstol demostró ser un profeta y un verdadero líder espiritual. Lo que podemos, observar aquí es que el autor, o sea, Lucas, se volvió a reunir con Pablo durante su viaje, porque vuelve a usar la primera persona del plural cuando él dice: algunos otros presos también fueron llevados, de diferente clase, también fueron llevados a Roma. Se menciona también en esta lectura del capítulo 27 del 1 al 8, nosotros podemos ver a Aristarco de Tesalónica como un compañero también de Lucas y de Pablo, ahí en el versículo 2. En Colosenses 4:10 también se menciona cómo Aristarco fue también un compañero de prisiones de Pablo. Pablo fue puesto bajo el cuidado de Julio, quien reservó los pasajes para el grupo hasta el lugar ese que leímos recién en el mapa y se llama Mira, en una punta sur del continente, en Licia, en un barco costero. Como dijimos, la época para la navegación ya había casi finalizado. No había ningún barco en el puerto que partiera directamente hacia Roma, y quizá y aparentemente Julio planeaba ir a Éfeso, luego cruzar el mar Egeo hasta Corinto y allí tomar otro barco hasta Roma. El primer día, vamos a bajar un poquito, el primer día cubrieron una distancia de unos 110 kilómetros hasta Sidón. Eso lo vimos, ¿se acuerdan?, en la costa de Palestina. Pablo ya se había ganado el respeto y la amistad de Julio, del centurión que iba a cargo de este viaje con los prisioneros, quien le permitió también que visitara a sus amigos mientras el barco estaba anclado en Sidón. Aparentemente Pablo no estaba bien de salud. Entonces, lo que pasó fue que llamaron a Lucas para que Lucas fuera como médico de Pablo en el viaje, acompañándolo. Dado que ya habían empezado a soplar los vientos del oeste, el barco navegó al amparo, como dijimos recién, vimos por entre la isla de Chipre y el continente, en vez de cruzar el mar abierto. El viaje a través de las costas de Cilicia
y Panfilia se hizo muy lento por causa de los vientos. En Mira, el centurión Julio consiguió pasajes en un barco de cereales que había desviado su curso al ir desde Alejandría hacia Italia, entonces se desvió para este lado, y los vientos del noroeste continuaban soplando y hacían también muy dificultosa la navegación. El barco encontró refugio temporario contra los vientos adversos en la isla de Creta. Y finalmente llegó a este lugar que leímos recién en la isla de Creta, a buenos puertos. Esa es la primera parte del viaje. Vamos a continuar. Vamos a ver capítulo 27. Ustedes lo pueden seguir con la vista a la lectura de esto desde el 9 al 44. Nosotros vamos a ver allí la tormenta que se desata en el viaje hacia Malta, que fue lo que vimos. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo hay un desvío, como una panza, porque el viento los lleva, ¿no es cierto? Y no pueden ir en forma recta hacia Roma. Bueno, ahí habla, en este capítulo 27, desde el versículo 9, comienza hablando de un ayuno. Ese ayuno que habla allí, este relato, era la fiesta del perdón judía, la que se celebraba a comienzo de octubre, una época del año cuando la navegación era muy peligrosa, dado que la nave no podía avanzar. Después de que rodeó la zona sudoeste de Creta y puso su proa al nordeste hacia el viento, permaneció anclada en este lugar buenos puertos por varios días. Y Pablo advirtió al centurión, él le advirtió al centurión y al capitán del barco que si continuaban adelante el viaje iban a sufrir pérdidas en la carga, en la nave, en las vidas. Eso le dice Pablo, le advierte al centurión ahí en el versículo 10. Y el centurión y la tripulación del barco estuvieron de acuerdo en proseguir el viaje hacia Italia hasta pasar los meses de invierno, pero debían buscar un puerto más adecuado en la otra punta de Creta, que era el puerto de Fenice. Después de varios días, el viento cambió hacia el sur y se aplacó bastante. Por lo tanto, el centurión y el capitán decidieron que podían lograr su propósito de llegar a este puerto de Creta, Fenice. Pero el barco estaba avanzando a lo largo de la costa de Creta cuando repentinamente el viento cambió hacia el noroeste. Ese viento se llama el Euroclidón, llevando la nave hacia el mar abierto. Eso lo vemos ahí en los versículos 14 y 15. Y el barco fue empujado hasta pasar la pequeña isla de Claudia al sudoeste de Creta. La isla ofreció algo de protección a la tripulación y también le dio la oportunidad de reforzar la parte del casco, o sea, la parte del casco del barco, asegurándolo con cables. Como no sabían en qué dirección iban, la tripulación tenía miedo de las arenas movedizas el de la costa de África cerca de Cirene, por lo tanto arriaron las velas y navegaron a la deriva en medio de la tormenta. Cuando la tormenta se tornó más violenta, tiraron al mar la carga y los aparejos de la nave. El capitán no podía determinar la dirección a la que eran empujados sin la ayuda de un elemento que nosotros conocemos y que es el compás. Necesita un compás. Los hombres de mar de la antigüedad
dependían del sol y las estrellas para la navegación. Como la tormenta continuó por varios días gradualmente, fueron abandonando la esperanza de salvarse, dice el versículo 20. La tarea de aligerar el barco impidió que pudieran prepararse la comida. Cuando habían perdido ya todas las esperanzas, Pablo se paró para darles ánimo. Les recordó ahí en el versículo 21 que si hubieran seguido su consejo en Creta no habrían tenido que sufrir pérdidas ni peligro. Quizá Pablo no le interesara tanto decir se los dije, sino más bien mostrar que tenía que confiar en la palabra que el Señor le había revelado a través de él. Bien, Pablo informó a los 276 pasajeros que estaban a bordo que se perdería, pero no se perdería ninguna vida. Se perderían cosas, pero no se perdería vida. Su profecía estaba basada en un mensaje que había recibido del Señor a través de un ángel. Ahí nosotros lo podemos leer. Y el Dios de Pablo era capaz de resguardar sus vidas para que se pudiera llevar a cabo su voluntad, ya que había determinado que Pablo, como dijimos, tenía que comparecer ante César. Luego de pasar 14 noches en el mar, los marineros detectaron que el barco se estaba acercando a tierra firme, lo vemos ahí en el versículo 27, bajaron las anclas para impedir que la nave chocara contra las rocas. Continuamos. Los marineros quisieron escapar en un pequeño bote, pero Pablo los descubrió y avisó al centurión y a los soldados porque necesitaban a los marineros para manejar el barco. Si los marineros escapaban, se perderían muchas vidas, pero si todos trabajaban juntos, iban a poder llegar hasta tierra firme. Los soldados cortaron las amarras del pequeño bote que cayera al mar, así se impidió que se escaparan los marineros, pero también les privó del uso del bote que era tan necesario. Pablo pasó el resto de la noche animando a los pasajeros a comer, ya que necesitarían fuerza para llegar a la orilla. Nuevamente él les aseguró que no se perdería ninguna vida y expresó su fe en acción tomando pan, dando gracias y comiendo. En el versículo 35 podemos leer esto. La habilidad para dirigir y la fortaleza de carácter de Pablo se hicieron evidentes durante estos momentos críticos de la tormenta. Después de que los pasajeros y la tripulación hubieron comido, arrojaron el mar al resto del trigo. Al amanecer divisaron una bahía con una playa y la tripulación decidió llevar hasta allí la nave. Allí pueden ver ustedes, yo puse una figura, ¿no es cierto?, con los náufragos, ¿no es cierto?, nadando, llegando, como para que ustedes tengan una imagen visual de la situación. Bien. El barco encallado comenzó a partirse con los golpes del mar y tuvieron que abandonarlo rápidamente, dado que los soldados eran responsables por sus prisioneros, decidieron matarlos para no correr el riesgo de que a algunos se les escapara y tuvieran que pagar con sus propias vidas. Pero la gratitud y el afecto que Julio sentía por Pablo hizo que Julio le prohibiera a sus hombres llevar a cabo
lo que se había propuesto. Dio entonces la orden de que todos los que estaban a bordo se arrojaran al mar y nadaran o trataran de llegar a la orilla usando las cosas que habían tirado ellos al mar, ¿no es cierto?, para poder de esa forma nadar hasta la orilla. Lucas destaca aquí que se cumplió la promesa de que el Señor, de que no se perdería ninguna vida, esa promesa que eh, Dios le había dado a Pablo. Bien, continuamos. Ellos llegan a la isla de Malta, capítulo 28, del 1 al 10. Estamos en el capítulo 28, del 1 al 10. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la isla en la que el barco encalló se llamaba Malta. Los nativos, dice ahí la palabra, cuando podemos leer nosotros en esos versículos, eran extremadamente afectuosos y les ofrecieron todas las comodidades disponibles. Cuando Pablo estaba echando un manojo de rama seca en el fuego, nos cuenta la historia de que una víbora saltó y se prendió en su mano. Ahí lo podemos ver nosotros en la figura. Y probablemente los nativos habían notado las cadenas de Pablo y habían pensado que Pablo, al tener cadena, era un asesino, pero cuando vieron la víbora prendida en su mano, ellos dedujeron que la diosa justicia no permitiría que escapara de la muerte esta segunda vez. Pero después que el apóstol mostró que la víbora no le había hecho ningún daño, los nativos concluyeron que era como un dios y no un criminal. Las circunstancias externas adversas nunca fueron un obstáculo para el ministerio de Pablo. Él estaba yendo a Roma como prisionero, acababa de experimentar una tormenta y un naufragio, y aparentemente no estaba muy fuerte físicamente, por lo que vimos nosotros que dijimos que él ya había salido medio enfermo en el viaje. Sin embargo, durante los 3 meses en Malta, Pablo siguió usando sus oportunidades de ministrar las necesidades de la gente de ese lugar. Y nosotros nos encontramos con este personaje, Publio, que era un ciudadano importante de la isla y que había mostrado mucha cortesía hacia Pablo y a sus acompañantes. El padre de Publio fue sanado cuando Pablo oró y puso sus manos sobre él. Lucas indica que la fama de Pablo corrió por toda la isla y los que tenían enfermedades venían a él y eran sanados. Eso dice ese versículo 9. Bien, continuamos y llegamos a la última etapa del viaje. La última etapa del viaje, cuando ya Pablo sale de Malta para ir directamente hacia Roma. Eso lo vemos nosotros, capítulo 28, versículo 11 al 15, podemos leer la última etapa del viaje de Pablo. En Malta estaba pasando ya el invierno y había otra nave de Alejandría que no había podido llegar a Roma. A principios del mes de marzo el barco estuvo listo para continuar el viaje y el centurión Julio reservó los pasajes para toda la compañía y los pasajeros del barco. El barco se llamaba el Dioscuri, que era en honor de los 2 hermanos gemelos Castor y Pólux, que eran hijos de Zeus y los dioses patronos de la navegación. El barco estuvo anclado en Siracusa 3 días antes de llegar hasta Regio. Siracusa en Italia, ¿no es cierto? 2 días después llegaron a Puteoli, dijimos al puerto de Roma, a unos 224 kilómetros de distancia,
y Pablo encontró allí a algunos hermanos en Cristo y se quedó 7 días allí con ellos. 16 kilómetros más adelante, otro grupo de cristianos le dio la bienvenida a Roma. Las expresiones de compañerismo de estos hermanos animaron a Pablo grandemente. Lucas nos relata el origen de la iglesia cristiana en Roma, pero nosotros, al poder leer esto de estos hermanos que ya estaban en Roma, podemos deducir que la iglesia, cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, aparentemente la iglesia ya era allí muy fuerte, o sea, la iglesia ya estaba presente antes de que Pablo llegue. Bien, llegamos ahora al capítulo 28, 17 al 22, el encuentro de Pablo con los judíos romanos. En estos versículos nosotros vemos que 3 días después de su llegada, Pablo se encontró con los líderes judíos, dado que los judíos de Asia habían dado informes distorsionados en Jerusalén en cuanto a su trabajo misionero. Pablo se preocupó de que a los judíos romanos no les pasara lo mismo. También él quería explicarle la razón por las cadenas que él traía y por qué había apelado a César. Lucas resumió el relato de Pablo de los eventos que provocaron su arresto y encarcelamiento. Él menciona las acusaciones hechas contra Pablo, su defensa y la apelación al César. La afirmación en el versículo 19 de este capítulo 28 parece implicarnos a nosotros que la apelación de Pablo a César era un acto de lealtad a su propia nación. Los líderes judíos le aseguraron que no había recibido ninguna carta de Judea, no habían recibido ninguna carta de Judea, ni tampoco tenían informes desfavorables de los judíos de Asia. Ellos estaban interesados en conocer la enseñanza del cristianismo, porque habían escuchado que en todas partes se hablaba mal de esta secta. Versículo 22, lo podemos ver. Con la afirmación de que por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, dice Pablo en el versículo 20, Pablo implicó que consideraba que el cristianismo estaba íntimamente relacionado con el judaísmo. Él no pensaba que el cristianismo era una secta, sino el cumplimiento del judaísmo. Los líderes judíos de Roma pensaban que el cristianismo era una secta del judaísmo. Y llegamos a la última parte de este capítulo 28, desde el versículo 23 al 28, donde ya Pablo presenta el Evangelio en Roma. Los líderes judíos habían expresado su interés en saber más acerca de las enseñanzas del cristianismo. En un día señalado, Pablo les explicó las escrituras del Antiguo Testamento que se referían al reino de Dios y al Mesías, y probablemente le mostrara también cómo solo el descendiente prometido a David podría cumplir la promesa de un Mesías eterno a través de la resurrección. Algunos de los judíos creyeron y otros no. Pablo se impacientó con aquellos que no creyeron. Él le citó este capítulo 6, versículos 9 y 10 de Isaías, donde enfatiza el hecho de que los israelitas no oían ni entendían. Sus últimas palabras para ellos fueron que el mensaje sería llevado a los gentiles y ellos lo oirían. En el versículo 28 leemos esto. Y el versículo 29, en muchas de los manuscritos más antiguos no aparece, pero este versículo señala que cuando Pablo hubo dicho esto, los judíos se fueron. Luego Lucas pasa inmediatamente a hacer una declaración breve
diciendo que Pablo pasó 2 años en Roma enseñando a todos lo que a él iba. Deja la impresión Lucas en este final del libro de que después que Pablo mencionó a los gentiles, los judíos ya no quisieron escuchar sus enseñanzas. Dado que Pablo era un ciudadano romano y los judíos en Roma no eran populares ante el emperador, nadie trató de obstaculizar sus enseñanzas. Lucas comenzó el libro de Hechos con las preguntas de los discípulos en cuanto al establecimiento del reino de Dios. Jesús les había respondido que ellos no se debían preocupar por el tiempo o las sazones, sino que debían predicar el evangelio a todo el mundo. Lucas terminó su libro refiriéndose a la proclamación del reino de Dios que Pablo hizo en Roma. La pregunta de los discípulos en cuanto al tiempo cuando Dios iba a restaurar el reino de Israel había sido contestada. El reino ya no estaba limitado a Israel, sino que estaba compuesto por hombres de todas las naciones y de todas las clases sociales que habían creído. El reino estaba siendo establecido por el poder del Espíritu Santo cuando los creyentes testificaban y proclamaban las buenas nuevas de que todos los que se arrepentían y creían nacían espiritualmente al reino de Dios. Muy bien, queridos hermanos, aquí termina este estudio sobre el libro de Hechos, que con la ayuda del Señor hemos podido llegar en este día al final, y nos queda a nosotros sacar algunas conclusiones, como por ejemplo que el propósito de Lucas al escribir Hechos era mostrar que Cristo es el Rey y Señor universal. A Lucas le interesaba especialmente el señorío de Cristo para los gentiles, entre los cuales se encontraba él mismo, porque Lucas era gentil, ¿no es cierto? Para lograr su propósito era necesario que mostrara las conquistas geográficas, sociales y nacionales del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. No se propuso Lucas dar una historia completa de la extensión del Evangelio, sino que incluyó incidentes representativos que mostraran que Cristo es Señor de todos, tanto de judíos como de gentiles. Lucas muestra cómo la gente de diferentes niveles sociales llegó al reino de Dios. Y queridos hermanos, esto nos hace meditar a nosotros de que el evangelio del reino es para todas las personas. No hay acepción de personas para Dios. No es para pobres, no es para ricos, es para todos. La mayoría de los primeros en responder al evangelio en Jerusalén y en Galilea eran pobres. No pasó mucho tiempo antes de que los sacerdotes creyeran. Después de que el evangelio hubo cruzado los límites nacionales judíos, Cristo fue predicado a un oficial de la reina de Etiopía. Durante el primer viaje misionero, creyó un gobernador romano. En varias ocasiones Pablo tuvo la oportunidad de presentar a Cristo a oficiales romanos. En Atenas Pablo habló a los intelectuales. Lucas muestra que el cristianismo no estaba limitado a una nación o a un grupo social. Cristo es Señor para toda la gente.
El propósito de Lucas, demostrar que Cristo es el Señor, no se cumplió hasta que el testimonio cristiano fue presentado en Roma. Pablo no fue el primero en llevar el Evangelio a Roma, pero su contribución a la iglesia allí, a través de su epístola y de su visita, merece el lugar que Lucas dedica en Hechos a su viaje a Roma. En primer lugar, como vimos nosotros, Lucas describió las condiciones que llevaron a Pablo a viajar a Roma, luego comparte algunas de las experiencias del viaje y el libro termina con una breve narración de la manera como los judíos cristianos lo recibieron a Pablo y una referencia a su ministerio entre los gentiles en Roma. Así que me quedo con esta frase, queridos hermanos, para terminar. Cristo es Señor para todas las gentes. Cristo es Señor de todas las personas, ricos, pobres, judíos, gentiles. Y el Evangelio tiene que llegar a cada uno de ellos. Y queridos hermanos, al terminar el estudio de este libro, que esto sirva a nosotros para inspirarnos, para continuar con la obra que se comenzó justamente en este libro de Hechos, de poder llevar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, que tienen que ver con esperanza, que tienen que ver con el amor de Dios, que tienen que ver con algo que trasciende más allá de la muerte, una esperanza que va más allá de la muerte, y que podamos nosotros continuar con este trabajo que comenzaron los discípulos y que llegó a nuestros días por la bendición de Dios, que nuestro trabajo y nuestra contribución y nuestro testimonio llegue para la bendición de los que vengan después, los que están detrás nuestro, con los cuales nos encontramos, que pueda llegar un testimonio fiel y verdadero de que Jesucristo es el Señor de esta humanidad. Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este estudio que hemos culminado con la ayuda tuya. Quiero rogarte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que han escuchado, Señor, estos estudios, Señor, estas meditaciones que hemos dado y de las cuales hemos participado. Te ruego que nos ayudes, Señor, para poder seguir adelante con este testimonio que nuestros hermanos comenzaron en la antigüedad y que por la gracia de Dios llegó a nuestros días para que podamos conocerte a ti, el Señor nuestro gran Dios. Te alabamos y te honramos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, les mando un gran abrazo y nos volveremos a encontrar. Veremos con qué estudio les voy a estar avisando, pero vayan meditando en esto que hemos visto y si Dios lo permite vamos a estar con los videos que hemos dado, los voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Comunidad Cristiana, Ruta 20. Un abrazo a todos, Dios les bendiga ricamente.